Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de ser con apariencia de hombre? Siento que el pavor de este lugar me está minando. Tengo miedo, un miedo espantoso, y no hay posibilidad de escapar. Estoy cercado por terrores en los que no me atrevo a pensar. Hoy estoy muy emocionado porque al fin he terminado de leer un gran pendientazo que tenía. Todo mundo me lo recomendaba y yo me negaba por una o por otra cosa, pero bueno, al final me he comprado el libro, me animé a leerlo y es que ha sido una cosa verdaderamente grandiosa. Desde ya les puedo decir que se los recomiendo con absoluta franqueza porque creo que les va a gustar mucho. Estoy hablando de Drácula, de Bram Stoker. Y sin duda, Drácula es la novela de terror. Si bien a nivel autores creo yo que Poe, Lovecraft y probablemente Stephen King ya en tiempos modernos son más conocidos, me parece que a nivel novela como obra única, Drácula y Frankenstein son como las dos más conocidas de toda la historia. Pero ¿de qué trata Drácula realmente como obra? Porque sabemos quién es Drácula, ¿no? No es un spoiler. Todo el mundo sabe que Drácula es el rey de los vampiros, el vampiro más famoso. Pero ¿de qué trata la novela? ¿De qué va? Bueno, el abogado Jonathan Harker abandona Inglaterra y se traslada a Transilvania con la intención de entrevistarse con el enigmático conde Drácula, que ha contratado los servicios de su despacho jurídico para adquirir una propiedad en Inglaterra, específicamente en Londres. Harker entonces hace su travesía por el centro de Europa para llegar al este, hacia Transilvania, y en el camino, ya cuando está en lo que actualmente es el país de Rumanía, en Bucarest, y en las zonas aledañas a Transilvania, le sorprende que los lugareños, en cuanto se entera que va a visitar al conde Drácula, se preocupan mucho por él. Una casera de los últimos lugares en los que se hospedó le regala un rosario, cosa que a Harker pues le incomoda un poco porque como buen inglés de estos tiempos él es luterano, entonces pues este símbolo cristiano le incomoda, pero se da cuenta que efectivamente Drácula es una persona que le resulta cuando menos hostil al resto de la población que vive en las cercanías de su castillo. Harker, no obstante, pues quiere cumplir con su trabajo, llega al castillo, conoce al conde Drácula. Drácula desde el principio se muestra como una persona muy enigmática. Harker se empieza a dar cuenta de inmediato que algo raro está pasando ahí. Al principio trata de negarlo, trata pues de disipar este miedo, probablemente en ese momento él cree infundado, pero la cosa se va a poner cada vez más oscura. La conducta de Drácula empieza a ser cada vez más preocupante para el mismo Harker, que en algún momento va a tomar la determinación de escapar porque queda preso dentro del castillo de Drácula. Esta primera parte del libro, porque el libro yo diría está dividido en tres partes, en la primera Harker nos va a contar de sus primeros encuentros con Drácula, de cómo se da cuenta de la naturaleza malvada de este personaje y de cuál es el plan de Drácula. Esta es la primera parte del libro. La segunda y la tercera ya están ambientadas en Londres, tenemos a otros personajes, ya después se van a integrar algunos de los que conocemos en la primera parte. Entonces vamos a ver esta lucha, esta misión que van a iniciar los personajes principales para tratar de escapar de este monstruo que ha conseguido llegar a Londres, pero también en algún momento para tratar de darle caza. Efectivamente, la novela es de finales del siglo XIX, pero a mí lo que me sorprende es que en ningún momento la sentí como una novela vieja. Vamos, Bram Stoker podría ser sin duda un gran guionista de series de Netflix o de cualquier plataforma de stream, porque vean que no es un libro particularmente finito. La letra, no sé si se alcance a ver en cámara, no es tan pequeña, pero tampoco es una letra tan amigable. Pero a lo que voy es que es un libro extenso. Sé que hay muchas versiones resumidas porque efectivamente al tratarse de una novela epistolar es muy común que a veces alguno de los personajes se extienda hablando sobre sus preocupaciones,
sobre cosas que a lo mejor no son tan importantes para la trama, porque hay digamos que varias subtramas por ahí que seguramente son partes que son eliminadas en versiones reducidas. Pero aún en esta versión yo siento que no es necesario tener un gran bagaje en la lectura como para disfrutarlo. Es verdad que de repente hay unos pequeños baches dentro de la historia, pero en general Bram Stoker logra que capítulo con capítulo haya algo que nos intrigue, algo que nos preocupe, algo que nos asuste, algo que nos interese a seguir leyendo. Y eso es algo que yo resalto de inmediato. Se sabe ya mucho sobre esta obra, estoy muy emocionado por haberla leído, muy contento, no me arrepiento en absoluto. Ya saben, si quieren continuar escuchando algún comentario, ahora sí ya con spoilers más directos, quédense. De lo contrario, muchísimas gracias por ver este video, anímense a leerlo de verdad, incluso si encuentran una versión resumida, bueno, pues aviéntensela, aunque creo yo que si se topan con la versión completa no van a tener mayores problemas. Y ahora sí, vamos con un par de comentarios con spoilers. Deberían guardar sus energías para defender su casa, porque mientras ellos conspiran contra mí, yo les contraataco en secreto, y tú, el ser más querido de todos ellos, eres ahora carne de mi carne, sangre de mi sangre, familia de mi familia, y mi generosa prensa de vino por un tiempo, y más tarde serás mi auxiliar y compañera. Tengo que reconocer que hay algunas escenas, específicamente en Drácula, que son de las cuales les voy a hablar ahorita, que sí me resultaron bastante impresionantes y bastante espeluznantes. Y bueno, voy a empezar por la primera, que es cuando Harker está en su habitación dentro del castillo y está observando a Drácula salir de la habitación de Drácula y cómo se escapa a través de la ventana y empieza a reptar, ¿no? Como si fuera una especie de lagartija por los muros. Esa es, digamos, como la primera imagen que tenemos de un Drácula ya completamente sobrenatural. Porque ya a este punto sabíamos que Drácula era una persona de la que no nos podíamos confiar, que tenía fines malévolos, que seguramente algo estaba tramando, pero todavía suponíamos que era una persona pues humana. Y lo describe Harker muy bien, es un aciertazo de Stoker ahí. Cómo va de cabeza, sale por la ventana de su cuarto y digamos está el muro que conecta directamente con una especie de precipicio y Drácula sale y empieza a reptarle. Yo me lo imaginé más como una araña a través de los muros del castillo. Esa escena sí es realmente impactante, es incómoda. Harker lo describe con un miedo tremendo. Imagínense ver algo así, ¿no? La segunda escena que quiero mencionar y que a mi parecer es la más fuerte porque es la que muestra de una manera más cruda esta naturaleza asesina y la naturaleza despiadada de Drácula es aquella en la que Harker, después de haber tenido un encuentro con las tres vampiresas del castillo, en el que estas vampiresas están a punto de morderlo, y llega Drácula a salvarlo, y les dice a las vampiresas, así como de todavía no es el momento, lo necesitamos para algo, ya después se lo van a poder comer, y las vampiresas como que no se quedan muy a gusto con esta respuesta, y entonces Drácula saca un saco mediano, en el que algo se está moviendo dentro y se los lanzan las vampiresas. Estas tres mujeres toman el saco y se lo llevan. Harker en ese momento no tiene muy claro qué hay dentro del saco, pero es evidente que se trataba de algo vivo, algo para saciar el hambre de estas vampiresas. Y un rato después está Harker en su habitación sin poder dormir, dando vueltas, y ve a través de la ventana a una mujer que llega al castillo de Drácula completamente enloquecida, ¿no? Desesperada, llega a porrear la puerta del castillo, ve a Harker y creyendo que es Drácula, le empieza a decir que es un monstruo y luego dice, devuélveme a mi hijo, y ya en ese punto nos damos cuenta entonces qué es lo que había dentro del saco, ¿no? Vemos que Drácula en algún momento de la noche sale a Transilvania, a un lugar muy muy cercano, para capturar a un niño y llevárselo como comida a sus vampiresas. Esta madre, que repito, está completamente desesperada, está casi queriendo tirar la puerta para exigirle a Drácula que le devuelva al niño, y mientras Harker la está viendo por la ventana, por otro lado ve a Drácula, que también se asoma en la ventana de su habitación y con una mirada completamente fría
¿no? Observa a la mujer y hace uso de sus poderes para controlar a los lobos, para hacer que estos acudan y devoren viva a la madre. Harker ve esto con mucho horror, pero al mismo tiempo piensa, y lo escribe en su diario, que quizá era lo mejor para la madre, porque si así ya estaba completamente enloquecida, ¿no? Sin saber que su hijo había muerto, en cuanto se enterara que su hijo había terminado siendo la comida de las vampiresas, su dolor iba a ser todavía más grande. Y finalmente la tercera escena que me gustó mucho, esta también está muy de película de terror, que es cuando vemos a Drácula entrar ya en la habitación de Mina Harker. Ya estamos en la última parte del libro. Nuestros personajes principales están pues tratando ya de cazar a Drácula, lo están buscando, van con la intención de deshacerse de él y dejan a Mina dentro de su casa, dentro de la habitación, ¿no? Que les ha provisionado el doctor Sivart. Y en una de esas, ella, que ha tomado una especie de soporífero para poder dormir, cuenta a la mañana siguiente que antes de dormir empezó a ver una especie de neblina que se concentraba alrededor de su cama y que ella ya estaba venciendo el sueño. Llega en un punto en el que ya no sabe si estaba en un letargo, si ya estaba dormida, si aún continuaba despierta, pero empieza a sentir que esa neblina empieza a condensarse como una especie de columna, ¿no? Y que de ahí sale un rostro blanco, ¿no? Y nosotros ahí nos damos cuenta que la cosa se está poniendo fea, que Drácula está contraatacando, porque creen por un momento nuestros personajes principales que le están ganando la partida a Drácula porque lo están persiguiendo, porque están acabando con sus madrigueras, pero ahí es cuando vemos que también Drácula está tomando la ofensiva. Empieza a atacarlos por uno de sus miembros, que es Mina, y que es, yo no diría la más débil del grupo, porque resulta ser sumamente inteligente, pero sí en ese momento la más desprotegida, curiosamente, ¿no? Porque aunque aparentemente son los hombres los que están yendo a la casa de Drácula, pues finalmente van en grupo, van totalmente armados, con hostias, con crucifijos, ¿no? Hasta con armas de fuego, mientras que Mina está aparentemente a salvo, pero completamente desprotegida de estos artilugios. Y a través de Renfield, que es un personaje muy interesante, Drácula logra colarse. Y me parece una escena escalofriante, pero al mismo tiempo muy bien lograda, y una escena que a mí me gustó muchísimo. Y otra cosa de la que quiero hablar es de el final, de cómo se resuelve el problema, cómo se deshacen de Drácula. La verdad es que yo me quedé un poquitito decepcionado, porque yo me imaginaba que al final iba a haber una gran pelea entre nuestros protagonistas y Drácula, que Drácula iba a estar despierto, que realmente se iba a cumplir esta especie de profecía de Mina, que en algún momento les dice a los personajes: yo sé que Drácula se está apoderando de mí y que en algún momento, así como él domina sus vampiresas, puede dominarme a mí y utilizarme como una especie de escudo o de ataque frente a ustedes. Yo me imaginaba que iba a llegar ese momento, no sé, que ya a punto de vencer a Drácula se iba a aparecer Mina y entonces iba a atacar a los protagonistas, iba a defender a Drácula o algo iba a hacer. Yo la verdad me imaginaba algo así. De nuevo, no sé por qué seguía yo con la idea de Van Helsing como tipo superhéroe, dando un salto de 6 metros y cayendo encima de Drácula y no sé qué. Me imaginaba yo algo mucho más espectacular, y la verdad es que la cacería final me resultó algo decepcionante, porque finalmente nuestros protagonistas van detrás del cajón, detrás del ataúd de Drácula, en el cual Drácula ya no sale al final. O sea, van persiguiendo a los cíngaros, y los cíngaros, bueno, van tratando de huir de los personajes, pero al final, bueno, con las armas logran someterlos, abren el ataúd de Drácula y órale, le clavan la estaca y le cortan la cabeza, y Drácula pues ya no presenta realmente ningún tipo de resistencia. Yo decía, chale, esto no me encantó, la verdad yo me esperaba una pelea final. Pero también tengo que reconocer que si Drácula hubiera estado despierto, y dado que nuestros personajes en realidad no son superhéroes de película, no hubiera habido manera de vencer a Drácula. O sea, si se hubieran enfrentado de frente al conde, el conde despierto, con sus poderes absolutos, con su capacidad de llamar a los lobos, con su capacidad de transformarse, con su capacidad de reptar a través de los muros, creo yo que no hubiera habido manera de vencerlo. No le hubieran podido ganar una partida a Drácula. Yo no sé si al final Bram Stoker pensó en esto y por eso decidió
que la única manera de matar a Drácula era agarrarlo dormido, cosa que de nuevo me resultó un poco decepcionante, pero probablemente era lo más racional. Es una lástima porque la verdad, de nuevo todo pintaba para un final más épico, creo que no lo fue. Esta gran obra no se corona con un gran final, es un final dentro de la fantasía que es Drácula, es un final muy racional, muy coherente con la historia. De nuevo, a lo mejor hubiera sido muy jalado de los pelos pensar en una gran batalla final, pero bueno, yo sí me esperaba un poquito más de acción al final. Deben prometerme todos ustedes, incluso tú, mi esposo bien amado, que me darán muerte cuando llegue el momento en que se convenzan de que he cambiado de tal modo que es preferible que muera que siga viviendo. Cuando muera de ese modo, dejando de ser la que era, quiero que me atraviesen con una estaca y me corten la cabeza sin un instante de vacilación, o que hagan lo que sea necesario para devolverme la paz. No sé qué opinen ustedes al respecto, pero creo que en el ámbito académico el género del terror ha sido un género que por muchos años ha sido menospreciado. El mismo Stephen King lo ha comentado en entrevistas y en muchos de sus libros, ¿no? Que muchas veces a él no se le ha considerado como un autor serio por el hecho de escribir literatura de terror. Al menos en BookTube, esa es una tendencia que se ha ido cada vez más erradicando. A mí me da mucho gusto que el terror, que la ciencia ficción, que el género del romance cada vez más estén reivindicándose, si no en los ámbitos académicos, en los cuales yo desconozco, al menos sí en BookTube, para que la gente deje de sentir esta culpa por adentrarse en un tipo de literatura que a lo largo de la historia no han gozado de muy buena fama, pero que no nos pueden dejar indiferentes porque siempre el tema del amor, el tema del terror, pues son cosas que nos intrigan, que nos gustan, que nos pueden resultar a lo mejor no tan cómodos, pero creo yo que estar en contacto con estas experiencias hacen todavía más completa la experiencia del lector. Y si bien que la imagen de Drácula ha sido ya muy sobreexplotada, ha sido ya muy manoseada, difícilmente a un lector adulto nos va a dar realmente miedo la lectura de Drácula, pero no obstante, aunque estamos frente a un monstruo muy conocido, con habilidades muy conocidas, con avatares súper conocidos, no deja de ser una historia maravillosa, una historia que vale la pena leerse. Nuevamente los invito a todos a que le den una oportunidad. Es un gran texto. Si ya lo leyeron, díganme ustedes cuáles son sus impresiones, cuáles son las escenas que les parece que están mejor logradas. Si me ha faltado algo por decir, díganmelo ustedes. Como siempre, muchas gracias por ver el video. Agradecería mucho cualquier comentario. Eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente. Cabalgaremos hacia la muerte, pero solo Dios sabe de quién, y dónde, cómo o cuándo sobrevendrá.